Bienvenido y bienvenida a este video de combinaciones con la carta del ataúd y todas las cartas Lenormand. En este video voy a hacer la descripción o combinación de cartas del ataúd con el caballero, con el jinete, hasta la carta de la cruz, la carta número 36. Así que comencemos con este primer par. Aquí tenemos una noticia o algo que llega básicamente, que es desgarrador, que es de un final. Entonces puede ser como una bancarrota, puede ser una muerte, puede ser el final de una situación que se comunica. Entonces es una noticia desagradable, una noticia desgarradora, una noticia de un final. Aquí tenemos el trébol, entonces esta combinación nos habla de una situación que mejora levemente. La carta del trébol sería como un golpe de suerte o una pequeña suerte a una situación. Entonces aquí tenemos algo muy negativo que mejora un poco. Esto que puede ser, por ejemplo, puede ser la bancarrota, como indica la carta del ataúd tradicionalmente. Y la carta del trébol sería como un pequeño, digamos, billete en nuestro bolsillo, por así decirlo, ¿no? Entonces sería como que estamos mal, pero de repente encontramos un poquito de alivio frente a una situación. Aquí tenemos la carta del barco y esta combinación nos habla de un problema o una cancelación o un final de un viaje. Entonces puede ser que un viaje se cancela, un viaje se atrasa, o nos puede estar hablando de dineros atrasados, porque esta carta en cuanto al tema de dinero nos habla de una situación de bancarrota, y la carta del barco sería como un pago o un dinero que estamos esperando. Entonces eso se retrasa o directamente no llega. Aquí tenemos la carta de la casa, entonces esto aquí nos habla de una reconstrucción o comenzar de cero, porque aquí estamos hablando de un final y aquí tenemos una casa. Entonces puede ser como comenzar a construir una casa a partir del final que tenemos acá, ¿no? Entonces sería como volver a comenzar, volver a construir, sentar nuevas bases también. Entonces sería como una nueva etapa, por así decirlo, porque aparte la carta del ataúd nos habla de un final, y ese final pues nos abre nuevas posibilidades o nuevas etapas, y eso depende de la carta que aparezca a continuación. Aquí en este caso tenemos la carta del árbol, que en este caso son los árboles. Bueno, entonces aquí tenemos una combinación de enfermedad, de mala salud, de una salud débil, de una situación que se estanca, porque la carta del árbol crece, ¿no? Crece, echa raíces. Entonces puede ser una relación que crece, puede ser un negocio que crece o cualquier cosa que echa raíces y va creciendo. Y aquí tenemos entonces un final o un problema, un grave problema. Y como esto es una carta que nos habla también de enfermedad como tal, entonces aquí nos está diciendo que esa situación está enferma o que esa situación no puede avanzar. Se estanca el desarrollo, por eso digo que se estanca el crecimiento. Aquí tenemos las nubes y esta combinación nos habla de un colapso nervioso o mental. Esto es una enfermedad que es seria, un gran problema. Nos puede estar hablando de depresión o nos puede estar hablando de una situación que muere o digamos que está muy grave y que no encuentra una salida. Entonces puede ser algo súper grave que no encuentra una salida. Aquí tenemos la serpiente y esta combinación nos habla de problemas realmente muy serios, la bancarrota. Fíjense ustedes que la carta del ataúd nos marca un final o un gran problema. Entonces si la siguiente carta es positiva sería como despegar un poco de esa situación, pero si aquí tenemos un problema y aquí tenemos otra carta problemática, se empeora aún más esa situación, ¿no? Entonces es una situación bastante enredada y complicada. Aquí tenemos el ramo, entonces el ramo nos habla, en este caso sí, del final de una etapa estresante, porque aquí tenemos un problema que quizás muere, puede ser, ¿no? Un problema muy grave, pero la carta del ramo sería como un toque de felicidad frente a esta situación. Entonces puede ser el final de algo que nos trae algo mejor, o por lo menos llega algo mejor que apacigua un poco la carta del ataúd. Aquí tenemos la hoz o la guadaña. Y esta carta aquí combinada con la carta del ataúd nos está hablando de un accidente o de un gran peligro de muerte o de separación o de una muerte repentina. Esta es una combinación muy delicada porque pues aquí tenemos un ataúd y la carta de la guadaña, pues ustedes recuerdan que la muerte tradicionalmente se ilustra con una guadaña, ¿no? Como la carta de la muerte del tarot. Entonces aquí tenemos muerte con casi muerte, por así decirlo. Entonces es una combinación muy peligrosa que nos puede anunciar una muerte física como tal, dependiendo de la pregunta, una enfermedad muy grave o terminal también, porque como tal es una combinación bastante peligrosa. Aquí tenemos el látigo y esto nos habla entonces de una enfermedad o un problema que es repetitivo, porque la carta del látigo se repite, no es constante, es crónica. Entonces
nos puede estar hablando de una situación penosa o un problema que es constante. Aquí tenemos los pájaros y esta combinación nos habla de noticias o enterarse de cosas negativas. Entonces, o una situación súper negativa que se divulga, ¿no? Entonces es como noticias que corren, por así decirlo, negativas obviamente. Aquí tenemos el niño, entonces esto nos puede estar hablando de una nueva etapa. Aquí tenemos muerte y aquí tenemos una nueva vida, ¿no? Entonces evidentemente aquí hay una transición, ¿no? Hay una transición de algo que termina o algo muy grave o algo muy malo que da paso a algo nuevo. Entonces puede ser una recuperación, puede ser también una nueva oportunidad, puede ser quizás también como una actitud un poco aburrida, puede ser también, porque esto puede ser un niño que tiene un comportamiento como de encerrarse o de aislarse. Entonces es una combinación de aburrimiento también, ¿no? Puede ser una nueva oportunidad, pero puede ser aburrimiento también. Aquí tenemos el zorro. Entonces, bueno, aquí tenemos una pérdida o un problema que se contrae por descuido, porque la carta del zorro nos está diciendo que tenemos que estar que tenemos que tener cuidado con nuestras gallinas, ¿no? Porque la idea del zorro, siempre yo lo que digo en todos los videos es que el zorro entra en el gallinero, mata a las gallinas y se las lleva, pero el zorro no ataca de frente. El zorro está esperando a que uno se descuide para que el zorro entre a robarse las gallinas. Entonces, si nosotros nos descuidamos, obviamente tenemos un gran problema. Entonces aquí tenemos una carta negativa y aquí tenemos una carta negativa también. Entonces es un problema que quizás llegó por descuido nuestro o que no supimos atender, ¿no? Como que nos colgamos, nos distrajimos y no supimos atender la situación y se empeora aún más. Aquí tenemos la carta del oso y esta combinación nos está diciendo que ante la pérdida o ante el problema actuamos con cordura y con control, porque la carta del oso nos habla de dominar, ¿no? Dominar una situación. Entonces sería ser como de tripas corazón y enfrentar, digamos, como con altura o con coraje esta situación de esta pérdida o este problema. Sería como actuar, ¿no? Sobre todo. No está mostrando que actúe para algo realmente positivo, pero por lo menos se hace cargo del problema. Aquí tenemos la estrella o las estrellas, en este caso es una estrella, la estrella. Entonces tenemos ataúd con estrella, nos habla de una liberación, de una nueva oportunidad, de un rescate, de un comienzo, de una esperanza también después de la muerte. Entonces es como la luz al final del túnel, básicamente. Aquí tenemos la cigüeña y esta combinación nos habla entonces de una situación problemática o de una pérdida de la cual nosotros podemos despegar o seguir nuestro camino, ¿no? Como seguir adelante, no quedarnos estancados. Entonces puede ser el final de un estancamiento porque la cigüeña vuela o se muda a otro lugar, entonces se va sin mirar atrás. Entonces es importante ver cuál es la carta que sigue para saber si lo que nos trae la cigüeña o donde nos lleva la cigüeña, mejor dicho, es algo realmente positivo o no lo es tanto, pero por lo menos la carta de la cigüeña vuela. Entonces aquí uno se aparta del problema y no mira para atrás. Aquí tenemos el ataúd con el perro y esto nos habla de una enfermedad o un problema, una pérdida, una muerte, puede ser también de una relación. Puede ser la pérdida de la confianza, puede ser la muerte de un amigo, una persona cercana, de una mascota también podría ser. Nos puede estar hablando también de un vampiro energético, porque entonces aquí vemos una situación de una persona negativa, ¿no? Negativa y depresiva, que es una persona cercana a nosotros, ¿no? Porque es el perro. Entonces puede ser, como decía antes, un vampiro energético que le roba a uno, digamos, la energía. Aquí tenemos la torre, la alta torre en este mazo. Entonces aquí tenemos una enfermedad muy grave porque la torre representa la vitalidad. En el caso de pregunta de salud, representa la vitalidad. Entonces la vitalidad se ve atacada, ¿no? Entonces puede ser aquí que la enfermedad llega a perjudicar nuestra vitalidad. Entonces esto puede ser que quedamos con una enfermedad incapacitante. Es una combinación de una grave enfermedad realmente, es un problema bastante serio. Y como lugar nos puede estar hablando de la funeraria, nos puede estar hablando de un lugar de sepelio como la morgue quizás, una funeraria. También nos puede estar hablando de una prisión porque el ataúd nos habla de algo encerrado, algo inmóvil, algo que se mantiene, digamos, estancado, encerrado. Entonces aquí tenemos encierro y aquí tenemos un lugar de encierro, entonces evidentemente pues nos habla de la cárcel. Aquí tenemos el jardín y aquí tenemos entonces el caso contrario al anterior, tenemos un lugar abierto frente al lugar cerrado que teníamos antes.
Entonces aquí directamente sí estamos hablando de un campo santo, donde se entierran los muertos, evidentemente, entonces un campo santo, un cementerio. Esto nos puede estar hablando también del funeral como tal, porque también puede ser un grupo de gente que concurre a un funeral. Nos puede estar hablando también de un encierro frente a la gente, es como ser uno apático, querer pasar de la gente, querer alejarse de la gente, entonces nos está mostrando una situación en la cual no queremos compartir con los demás. Aquí tenemos la montaña, entonces ataúd con montaña nos está mostrando una situación bastante difícil de aceptar o bastante difícil de superar, porque tenemos aquí muerte y la montaña es algo grande y es un reto. Entonces aquí yo veo que frente a esta pérdida o este momento muy triste, hay una gran, digamos, una gran distancia, una gran montaña que nos impide ver qué es lo que sigue, ¿no? Entonces es una combinación bastante deprimente, ¿no? Porque nos está mostrando que no podemos alejarnos de la pérdida, nos quedamos estancados, nos quedamos en agonía, nos quedamos como sin poder ver la luz del sol, básicamente. Sería como que mantenemos permanentemente una situación de angustia o de agonía o de desesperación. Aquí tenemos los caminos y esta carta de los caminos nos está hablando de opciones, ¿no? Rumbos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la tirada? Nos está diciendo que algo muere y agarramos otro rumbo. Entonces esta es una combinación que nos puede estar dando mucho de finales de una relación, porque se termina y cada quien agarra por su camino. También nos puede estar hablando de otro tipo de situación, por ejemplo de trabajo, quizás uno pierde su trabajo, está muy triste, la pasa muy mal, pero uno agarra su camino. Entonces los caminos no es una carta que sea positiva como tal, pero nos está diciendo que frente a esta situación, así como la carta de las cigüeñas, como que vamos en la búsqueda de un nuevo camino y no miramos atrás. Vamos a ver qué nos trae, digamos, el destino, pero por lo menos superamos esta situación, no nos quedamos ahí estancados. Aquí tenemos los ratones. Y esta carta combinada con la carta del ataúd nos está hablando de depresión, de deudas, de precariedad, de miseria, porque es una situación súper estancada, súper triste, súper nociva, de deterioro constante también. Puede ser una enfermedad ¿cómo se llama esto? Una enfermedad degenerativa, porque el ratón es algo que, digamos, como que se come, ¿no? Que se empieza como a destruir las cosas. Entonces esto puede ser una enfermedad que deteriora a la persona progresivamente. Esto puede ser, por ejemplo, quizás un cáncer, tal vez, ¿no? Una enfermedad podría ser VIH, también podría ser, porque aquí nos habla de una infección y es algo que ya es, digamos, hasta la muerte, ¿no? No es algo que vamos a poder sacarnos de encima, como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser una enfermedad terminal también. Aquí tenemos la carta del corazón, entonces tenemos el ataúd con el corazón. Y esto aquí nos está hablando de el final de una relación, ¿no? Porque aquí estamos hablando de el final o la enfermedad o la muerte de los sentimientos. Entonces puede ser un final de una relación o puede ser directamente como algo muy negativo o un problema muy negativo que nos afecta emocionalmente. Aquí tenemos el anillo y esto aquí nos habla de una recuperación o comenzar de vuelta. Porque la carta del anillo es una carta positiva y nos está mostrando que tenemos la posibilidad de avanzar, ¿no? Sería como que nos muestra la salida brillante frente a una situación, como de superar una dificultad también. Entonces aquí vemos algo que mejora, no es una súper combinación de cartas que nos esté augurando el éxito de una situación, pero por lo menos encontramos una salida frente al problema inmediatamente. Aquí tenemos la carta del libro y esto nos habla entonces de una autopsia, quizás porque aquí tenemos un muerto o una muerte o una situación pues que se termina, y la carta del libro sería como investigar sobre esta situación. Entonces puede ser pues una autopsia de una persona, puede ser arqueología por el tema de cosas del pasado, puede ser la historia, puede ser analizar el pasado. También puede ser inclusive una enfermedad secreta también, ¿no? Como que una enfermedad, una situación muy mala que no se revela, que se mantiene en secreto, también puede ser. Aquí tenemos la carta de la carta y esta combinación nos habla entonces de una noticia de muerte o una noticia desgarradora, porque aquí tenemos un problema que nos notifican, ¿no? Entonces es muy literal, el problema nos llega por escrito, por así decirlo. Aquí tenemos al hombre y tenemos pues también de una vez a la carta de la mujer, porque son dos cartas que son totalmente neutras.
Entonces aquí tenemos un hombre o una mujer que tiene problemas de depresión, o es suicida, o es negativo, o es una persona que no se relaciona, una persona apagada, triste. Es una combinación, siempre que nos describe una persona pues que tiene estas características de muerte, ¿no? Como muy apagada, por así decirlo. Aquí tenemos los lirios, y los lirios nos hablan mucho de tranquilidad, armonía, felicidad. Es una carta muy placentera, ¿no? Como que uno está en su mejor momento de su vida, de mucha tranquilidad también. Es una carta también asociada como a la madurez, por así decirlo. Entonces aquí tenemos problemas o enfermedad de madurez. Puede ser entonces una enfermedad de adultos mayores, ¿no? Una enfermedad senil. Y directamente en un contexto más general puede estar anunciándonos infelicidad, porque obviamente que la muerte es un gran problema. Llega la muerte a perjudicar esta situación, ¿no? A perjudicar esta tranquilidad. Aquí tenemos el sol, entonces aquí sí tenemos una combinación de victoria, porque aquí estamos mostrando una muerte que se supera. Entonces el sol aquí directamente nos está diciendo que superamos esa enfermedad, o superamos esa dificultad, o se nos da una nueva oportunidad, nos recuperamos de esa enfermedad, quizás puede ser también inclusive. Y en cuestiones generales es como que el problema es solucionado. O sea, es una combinación muy fácil de decir, bueno, se superó todo, se superó la crisis, se superó esta situación. Aquí tenemos la carta de la luna, y esto aquí nos está hablando de desesperación o caída del pedestal, o una crisis laboral o profesional. Porque aquí la carta de la luna nos habla mucho sobre destacar, sobre el trabajo, sobre la profesión también, sobre la imagen personal, ¿no? Entonces habla mucho en todos los aspectos, ¿no? Como de uno cómo se posiciona, cómo se vende frente a la sociedad o a su grupo de conocidos, ¿no? Entonces aquí hay un problema de ese tipo, ¿no? Un problema de puede ser laboral, quizás, puede ser un problema de carrera, la muerte de una carrera, cambiar de carrera, quizás puede ser también. Y bueno, una crisis, básicamente, crisis profesional o una crisis laboral. Y aquí tenemos la llave, entonces también la llave es una carta como el sol que siempre nos anuncia victoria. Entonces aquí tenemos el final de esta mala racha, finalmente se termina con la carta de la llave, ¿no? Después aquí tenemos los peces, y los peces nos habla de temas financieros, y la carta del ataúd tradicionalmente es una carta que habla de bancarrota. Entonces aquí tenemos problemas muy graves del tema financiero. Entonces es una combinación muy mala para temas económicos. Si estamos hablando de otra situación, puede ser también pues que básicamente nos habla mucho de esta situación, o nos habla de vacas flacas, básicamente, ¿no? Como que tenemos problemas de liquidez, problemas económicos, problemas de abundancia. Entonces en otro tema que no sea de dinero nos puede estar hablando de problemas para fluir, o problemas para llevarse bien, o problemas de abundancia frente a la relación, frente a las amistades, como que se está atravesando una crisis también, por así decirlo, porque las cosas no fluyen, como aquí con los peces, no fluyen como deberían ser. Aquí tenemos la carta del ancla, y esta combinación nos habla de una agonía prolongada, una enfermedad permanente o incurable. Si bien la carta del ancla es una carta positiva, lo que tenemos aquí es la carta de la enfermedad, ¿no? Entonces es una enfermedad que se ancla, ¿no? Una enfermedad que se estabiliza, no, sino como que se estanca, ¿no? Porque si tenemos una enfermedad y le ponemos un ancla, es como que ya la dejamos allí, ¿no? Como que se queda permanentemente. Entonces es una agonía prolongada, es una enfermedad permanente, una enfermedad incurable. Hay que ver qué sale después de la siguiente carta. Pues evidentemente en cuestiones de salud, digamos que si estamos hablando de salud como tal, si nos sale una carta como el sol, bueno, una recuperación. Si nos sale una carta como el trébol, pues entonces también puede ser como una pequeña recuperación. Pero aquí la carta del ancla no es tan favorable, porque nos está hablando como que las cosas se tranquilizan, o se quedan allí, o se quedan estancadas, y esta situación no es nada favorable. Entonces está bueno, si es una carta positiva y tenemos el ancla, pues nos aseguramos una tranquilidad y una estabilidad. Pero si es algo negativo que se estanca, pues entonces es negativo malo, ¿no? Es algo que queda allí permanentemente. Es como estar siempre en la pobreza, básicamente, o en la enfermedad. Y aquí tenemos la carta de la cruz. Entonces aquí sí tenemos una combinación que nos puede estar marcando enfermedad muy grave, e inclusive la muerte, porque aquí tenemos evidentemente un ataúd y tenemos una cruz, que pues cuando alguien lo entierran el féretro, entierran el ataúd y le ponen la cruz. Entonces aquí evidentemente lo he visto también en algunas tiradas,
que esto nos marca que la muerte, o sea, no hay otra palabra, es una tirada que también nos puede estar anunciando muerte física en algunos, dependiendo de la pregunta, por supuesto, pero es una combinación nada agradable. Si no, también puede ser una pérdida económica, una muy mala racha que se queda permanente, ¿no? Porque uno carga con esa mala racha, carga con esa tristeza. Puede ser una pérdida, una tristeza por algún ser querido que nunca se supera y siempre se carga con esa cruz. Entonces es una combinación bastante fea porque uno siempre está cargando con lo negativo. Bueno, esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Deja tu comentario también. Suscríbete a este canal. Si deseas más información sobre estas cartas, hay muchísimos videos. Hay un video para cada una de estas cartas. Analizando el significado de la carta con respecto al dinero, con respecto al trabajo, con respecto a las relaciones personales y demás. Así que te invito a que veas esos videos también para que puedas profundizar en estas combinaciones. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.